Bienvenidos a Idea, su podcast favorito. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y con muchas opiniones divididas sobre la interpretación que tiene. Vamos a estar hablando de los sueños. Los sueños son algo recurrente en la humanidad desde sus inicios. Siempre han causado una inquietud enorme y hemos tenido la curiosidad o intentado a lo largo de los siglos revelar cuál es su origen y aparte qué nos están tratando de decir. Desde el primer punto que lo vamos a abordar es desde su conexión con lo cósmico, con lo divino, si es un mensaje del más allá tratando de darnos del destino de la vida, ideas o pistas sobre nuestro destino, los pasos que debemos de seguir. También no podemos dejar de lado la parte del inconsciente, ¿no? Toda esta teoría psicoanalítica sobre el porqué, el origen de los sueños. Además, evidentemente, la importancia que tiene en la cultura popular. Pues desde mi punto de vista, me gustaría decir que para mí los sueños son como una válvula de escape. Siempre que voy a la cama y tengo un sueño muy reparador, sueño cosas lindas, de verdad, ayuda a aliviar todos mis problemas y se me olvidan las cosas. Yo creo que desde el punto fisiológico podríamos decir que es como una válvula de escape para fluir. Bueno, eso pensando en sueños agradables, pero no olvides que también hay pesadillas. ¿Qué produce las pesadillas? Es decir, si fuera un mecanismo inconsciente para ayudarnos a sentir mejor o para lograr aquello que deseamos, las pesadillas tendrían que estar en este mismo orden. ¿Pero por qué nos causan miedo? ¿Hay sueños buenos y malos o realmente todos los sueños son proyecciones de algo que queremos o de a lo mejor de una preocupación, ¿no?, que tenemos? Y hablando de buenos sueños y malos sueños, ¿cuál ha sido uno de cada uno según tu experiencia? Ay, es un tema difícil. Hace algún tiempo empecé a estudiar un poco de psicoanálisis y un sueño que de pronto se convirtió en pesadilla, que es el más bobo del mundo, es que yo estaba así como en un espacio abierto, ¿no? Había distintas personas y entonces yo estaba simplemente observando todo, así como la naturaleza, todo está en armonía, todo muy tranquilo. Y de pronto aparecía en mi campo de visión un Freud, pero así, como que se ponía así como en las películas de terror cuando no se ve que algo está ahí, pero se empieza a acercar muy rápido, algo así, y entonces ese sueño pacífico se convirtió en una pesadilla. Pero es el más ñoño porque cuando me desperté me di un montón de risa porque fue justamente la aparición de Freud lo que me despertó y lo que hizo que se convirtiera en una pesadilla. ¿Mensaje del inconsciente puede ser? No lo sé. Podría ser. Bueno, yo en general a mí me encantan los sueños cuando realmente puedo hacer otras cosas, puedo estar interpretando a otra persona, ser alguien diferente y vivir la vida desde otro punto de vista. Me ha sucedido en muchas ocasiones que cuando sueño soy un personaje diferente, entonces me gusta como la idea de que estoy viviendo vidas alternas. Que esa es otra de las características del sueño o lo que se piensa de los sueños. En algunos círculos se dice que pueden ser como una especie de ventana a vidas paralelas, ¿no? Está interesante esa teoría también y estaría bien padre, ¿no?, vivirla así como una vida alterna, una vida paralela. Pues yo creo que es muy interesante ponerte en los zapatos de alguien más, estar en las problemáticas de alguien más y así ver la vida desde una perspectiva muy muy diferente. Pero también por otro lado pues he tenido sueños muy muy terribles que se han sentido muy muy reales. De hecho yo creo que uno de los temores más grandes de la vida para mí es perder a un ser querido. No lo coincido,
no, no lo veo en mi vida. Siento que no quiero eso para mí, pero sé que es algo que va a suceder en algún punto. Y entonces cuando lo sueño es una pesadilla terrible. Que mencionas dos cosas importantes. Por ejemplo, todos soñamos de la misma forma. Es decir, yo creo que un sueño que podemos tener casi todos de forma recurrente es eso, ¿no? Perder a alguien a quien queremos mucho y que probablemente se convierta en pesadilla. Pero ahora que mencionabas tu otro sueño donde tenías la capacidad de ser otra persona, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo nunca he soñado o nunca me he soñado como otra persona o en otras circunstancias. Sí me he soñado como espectador o como si se tratara de un narrador, ¿no? En un cuento que está viendo todo lo que pasa, pero siempre fuera, pero así como interpretando, digamos, un papel distinto, no. Entonces está interesante eso, ¿no? Soñamos todos de la misma forma o las mismas cosas. Hay coincidencias en sueños, por ejemplo esta, ¿no? Esta pesadilla. No sé si te acuerdas que hace algunos años se popularizó el retrato hablado de un señor calvo todo extraño. No lo recuerdo. Se popularizó en internet porque preguntaban que si había aparecido ese sujeto en tus sueños. Y entonces parece que de pronto era algo recurrente que muchas personas dijeron, es que yo ya lo soñé, ¿no? ¿Y cómo es que esa persona particular o esas características de esa persona aparezcan en el sueño de miles de personas que no tienen conexión? Ni siquiera cuando apareció este retrato no tenían conexión ni siquiera geográfica, ¿no? Uno estaba en Canadá y la otra estaba en Inglaterra o estaba en Portugal, ¿no? Entonces está interesante eso. Sí, y también podemos ver ahí la capacidad de la mente, la manera en que se reproducen los escenarios, las voces, todo es muy real. A veces es muy difícil diferenciar el sueño de la realidad. ¿No te ha pasado? Que dices, sí, me desperté y dices, puta, lo soñé. Ojalá hubiera sido real. Algo que a mí me ha pasado es que, por ejemplo, cuando dejo cosas inconclusas, hay muchos que dicen que aparece incluso también en internet como TikTok. ¿Por qué en los sueños no aparece una computadora? O no aparece en los sueños no sé, algo electrónico, ¿no? A mí me ha pasado que he soñado con que estoy mandando un mensaje, o sea, por WhatsApp, y me aparece así tal cual, ¿no? Escribiendo y enviándolo y ya, ¿no? Es lo que recuerdo. Y entonces después doy cuenta de que fue un sueño cuando voy a ver el celular y resulta que nunca mandé el mensaje. Pero sí lo mandé, pues, o sea, en mi sueño lo mandé, escribí, vi que me contestaron y todo. Así como si lo hubiera hecho, que de pronto esta distinción, ¿no? Que dices de ¿lo soñé o sí pasó o qué está pasando aquí, ¿no? Como ¿quién borró el mensaje que mandé? Ya es cuando digo, lo soñé. A mí me ha pasado también muy similar, que en algunas ocasiones siento que ya me desperté, ya hice algunas actividades y me doy cuenta y sigo dormido. Entonces sí, te digo que es difícil discernir a veces de lo que es un sueño y lo que es la realidad, porque la mente trabaja un entorno cuando soñamos muy muy real y la verdad podría decirte que el potencial de la mente nos da unas pequeñas, ¿cómo explicarlo? Unas pequeñas tonalidades de la genialidad que tiene por medio de los sueños la capacidad de la mente. Que incluso eso, ¿no? Que a veces hay sueños que son muy extraños, que en la realidad seguramente no podrían pasar, pero que los vivimos como si fueran reales. De hecho, ¿qué es lo que nos hace y les hace pensar que en este momento no están dormidos? Es decir, ¿cómo saber que este momento, esa actividad que están haciendo ahora, no es un sueño? Es una
pregunta que hace un filósofo para decir, bueno, ¿y qué es la realidad, no? Porque justamente como dices, pues los sueños se viven como reales. Entonces, ¿cómo distinguir que en este momento no estamos soñando? Sí, te digo, es muy, muy complejo. También he tenido esa clase de sueños que tienen una continuidad y van contando una historia. Entonces, cuando estoy soñando, puedo recordar absolutamente toda la historia, pero al despertarme se olvida. Y vuelvo a soñar y retomo esa historia y tomo conciencia de eso, y al despertar pierdo todo eso. Tienes la capacidad que muchos quisiéramos. Yo creo que a muchos nos ha pasado que estamos soñando algo que nos gusta mucho o algo que queremos hacer y de pronto hay algún ruido, suena la alarma y volvemos a cerrar los ojos para tratar de seguir soñando lo mismo, pero en mi caso es casi imposible. No me refiero exactamente a eso, sea a lo que te refieres, es decir, estoy soñando algo muy bueno y te acuestas y dices, ching, lo tengo que volver a soñar, me gustó mucho esta realidad y es imposible. Yo me refiero a que cuando estoy soñando conozco la historia y es como que llevara continuidad, pero cuando despierto olvido todos los detalles y vuelvo a soñar y esa historia sigue teniendo la misma continuidad y sigue, va en serie. Ya entiendo. También eso no sé si les ha pasado, pero que hay sueños recurrentes, que hay sueños que pueden soñar varias veces en la vida y que una vez que lo sueñan dices, esto ya lo había soñado antes. Eso sí me ha pasado muchas veces, que hay sueños que se repiten, que parece que incluso los mismos elementos vuelven a aparecer, como dices, una misma narración o una misma idea que se desarrolla, pero con los mismos elementos, como sueños repetitivos. Sí, y ya te había platicado antes que tengo este sueño recurrente y por eso me da mucho miedo los aviones. Nunca he viajado en avión, pero siempre estoy soñando, estoy tranquilo, veo pasar un avión por lo ancho y largo del cielo y lo primero que veo es ¡boom!, el declive de ese avión y lo veo caer. Siempre es lo mismo, una, otra y otra vez. Habría que hacer el análisis, ¿no? De qué es lo que está pasando ahí. Hablamos de la mitología. ¿Recuerdas quién es el dios de los sueños en la mitología griega? Sí, Morfeo. Morfeo que, como su nombre lo dice, da forma, ¿no?, a las ideas. ¿Pero te acuerdas qué pasaba con Morfeo? No he estudiado mucho el contexto, solo sé que fue castigado por los dioses por dar información importante a los humanos que no debía de revelar, que es hijo del dios de los sueños y de la diosa de la noche. Justo, ¿no? Morfeo que aparece representado con alas y era el encargado de visitar a los reyes y darles mensajes de los dioses. Los dioses, ya ves que por ejemplo ciertos lugares o ciertos héroes adoraban a algunos dioses, por ejemplo en la Ilíada, que Atena estaba protegiendo a algunos dioses y básicamente era el mensajero entre lo divino que representaba Atenea y lo humano, que en este caso Aquiles, si no mal recuerdo. Entonces eso, ¿no? Como Morfeo como un mensajero entre lo terrenal y lo divino, y llevaba esos mensajes y justo como dices, fue castigado por dar información que no debía a los humanos. Está interesante tener esa referencia, ¿no? Se utiliza mucho o es muy popular el de estar en los brazos de Morfeo. No sé si lo has escuchado. No lo he escuchado. Hasta hay un comercial de colchones que habla de Morfeo. El típico ese de la marca de almohadas. Ajá. Y es estar en los brazos de Morfeo, ¿no? Que significa pues justamente el tener la capacidad de soñar. Más que de dormir, la capacidad de soñar, de poder recibir esos mensajes divinos que llegan a nosotros.
¿Puedes pensar tu sueño del avión como un mensaje divino? Pues no lo sé, tal vez me están diciendo no te subas a un avión. Ese es Sería el mensaje, muy literal, claro. ¿no? Sería muy literal. A No, lo mejor todo lo que sube tiene que caer o tiene que bajar. O habría que volver a escuchar el sueño y hacer como un análisis de los elementos que aparecen en el sueño. Tener una libretita y tomar nota. Libretita, ¿no? Es el avión, pero bueno, y era en un cielo nocturno, era en un cielo diurno, era en un cielo tormentoso, estrellado. Y anotar ahí todos los detalles, porque de verdad es muy fácil la forma en que olvidamos los sueños. Sí, ese es un buen ejercicio, fíjate. Soñar, hay sueños que para nosotros son muy intensos, ¿no? Que puedes despertar asustado, puedes despertar muy alegre, pero que al cabo de una hora ya lo olvidaste completamente. Pues sería un buen ejercicio anotar el sueño y ver qué nos está tratando de decir. Más allá de proyectarlo como este mensaje divino, pues qué nos está tratando de decir o qué nosotros nos estamos tratando de decir. Sí, y también abordando el punto de que puede ser algo que estamos reprimiendo o algo ahí en nuestro inconsciente que trata de salir, porque en la vida real no lo podemos explotar. Yo he tenido algunas situaciones a veces conflictivas que he evitado y ¡pum! De repente cuando caigo a la cama y empiezo a soñar, actuaría como lo hubiera hecho realmente, como lo desearía y no como lo actué. Bueno, eso también, como dices, ¿no? Como una especie de válvula. Que ahora pienso que también hay sueños que pueden robarnos energía. Que a veces estamos tan cansados, como dices, que llegamos y queremos dormir. Y entonces a la mañana siguiente despiertas y te das cuenta que no descansaste porque estuviste soñando muchísimo. Sí, de hecho cuando, no sé si te ha pasado que tienes una sobrecarga de trabajo y te quedas con un pendiente de trabajo, si dijiste, me voy a dormir, tengo esto pendiente, pero tu sueño continúa. Sí, como diciéndote, debiste hacerlo. Eso es horrible. Imagínense qué tan jodidos estamos con esto del trabajo, que tu único escape es ir a dormir y te sueñas trabajando. No, sí me ha pasado y no se lo deseo a nadie. A veces es mejor terminar el trabajo que ir a dormir inconcluso, porque sí me ha pasado de que boom, lo sigues soñando y entonces ya no descansas realmente. Imagínense cuál fue la importancia de los sueños, que no solo la cultura griega tiene a este dios que representa al sueño o el emisario del sueño, sino también la egipcia, los japoneses también, en la mitología japonesa también había un dios del sueño. En la mexica, por ejemplo, no tengo el dato exacto, pero supongo que lo más parecido a eso es Mictlantecutli, pero que era como el dios de las profundidades, ¿no? Que incluso reinaba en el inframundo. Un inframundo que no tiene que ver con lo bueno y lo malo como en la ideología cristiana, judeocristiana pues, sino de otra forma. La Biblia misma, ¿no? Con este personaje José. ¿Te acuerdas de cómo va? Sí, de que era un esclavo en Egipto y pues debido a la capacidad que tenía para soñar y predecir los eventos futuros, daba mensajes al faraón sobre si guardar semillas, prever para el futuro. Eso, que era el primer intérprete de sueños, del que digamos que hay como un registro, ¿no? Que tenía la capacidad de interpretar los sueños del faraón y determinar si eran, sobre todo ahí lo tomaban como sueños de augurio porque era para un tiempo bueno o para un tiempo malo, pero eran sueños que le llegaban al faraón para poder gobernar sobre todo Egipto. Entonces está interesante y bueno, da muestra, justo como decíamos, de esta importancia
generacional y esta importancia histórica que cumple el sueño. Pues y todos estos mitos, todas estas historias, pues han pasado de generación en generación hasta volverse, pues, creencias populares. Y pues vamos a algunas interpretaciones que, por ejemplo, daban mis abuelitos o mi mamá, que hablaba, no, si sueñas que te casas, alguien de tu familia va a morir. O si sueñas que si se te caen los dientes, alguien va a morir o algo malo va a pasar. Que tiene que ver, ¿no?, con esta creencia popular de los sueños como una vía de interpretación o como un augurio para lo que vamos a vivir. Esto, ¿no?, que también está muy determinada por el contexto. Porque, por ejemplo, antes se escuchaba, ¿no?, que, por ejemplo, soñar que se tienen piojos o algo así, pues implica que alguien se va a morir o cosas así. Pero supongo que en estas nuevas generaciones ya no está ese sueño de forma tan recurrente como en algún momento, justamente porque cambian las circunstancias de vida. Habría que inventarnos nuevos mitos, ¿no? Así como que no, si sueñas con que se te cae tu celular, quiere decir que algo va a pasar. Una cosa así. Porque en la creencia popular, por ejemplo, ahora que mencionas esto, ¿no?, de soñar, por ejemplo, con un muerto, que es algo muy común en nuestro contexto en México, o soñar que alguien conocido se muere o que justamente estás hablando con un muerto, en esta creencia popular es lo contrario, se entiende como vida, como que le estás deseando vida a alguien o vida para ti cuando sueñas con un muerto. Órale, qué interesante eso. No lo sabía. O, por ejemplo, había otro que era cuando sueñas justamente que los dientes se te caen y que también en algunos lugares es como símbolo de que habrá una boda próxima. Entonces depende el contexto y el lugar. Depende del contexto. Ese tipo de digamos, como de sueños colectivos o de arquetipos colectivos, porque esto de que se caigan los dientes o cosas así, siempre tienen que ver con la circunstancia o el contexto. Siempre están conectados a el contexto. Tal vez alguien lo relacionó mal en el pasado y dijo, se me cayeron los dientes. Sucedió que unos días después falleció un familiar. Dijo, esto tiene relación con esto, y lo conectó y lo fue pasando erróneamente. Y alguien más dijo, fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo, soñé con esto y se murió mi perrito. Y entonces empezó a ser como chisme, ¿no? Sí. Como un chisme que tiene que ver con una interpretación onírica. Está curioso porque en la interpretación de los sueños, Freud hace también este tipo de desglose, ¿no?, de los sueños. No da una interpretación como tal, no dice esto significa soñar con que se te caen los dientes, significa tal cosa para todos los casos. No es así. De hecho, el psicoanálisis propone que nunca se puede generalizar, que cada caso habría que verlo de forma particular, porque a lo mejor tú sueñas que se te caen los dientes y a lo mejor tiene que ver con que alguna vez estabas comiendo en casa de tu abuelita y mordiste una manzana, eras pequeño y se quedó el diente pegado ahí en las manzanas, ¿no? Y para mí a lo mejor que se caigan los dientes tiene que ver con no sé, por ejemplo, con elotes o con una cosa así. Entonces se puede interpretar de distintas formas. Para ti puede ser una relación directa, por ejemplo, con tu abuelita, y para mí puede ser una relación con la comida. Pero en el caso, por ejemplo, de esto de los dientes está interesante porque en la mayoría de los pacientes que Freud analizó y que tenían ese sueño, casi siempre tenía que ver con la masturbación. Es una cosa ahí extraña, pero sí. Entonces, a pesar de que no se puede generalizar, pues hay algunos indicios, por ejemplo. Y bueno, ya llegando al cierre de lo que estamos hablando, ¿tú crees que sea realmente
los sueños algo que nos guía hacia nuestro destino o simplemente es nuestro inconsciente sacando deseos reprimidos? No sé, digo, la parte analítica de mí dice, obviamente tiene que ver con uno mismo, siempre es una proyección de uno mismo, no es que alguien llegue y te ponga un sueño, no funciona así, por lo menos en la vida real. Es decir, mi parte analítica, pero también estoy inmersa en un escenario donde, por ejemplo, soñar con alguien en repetidas ocasiones es sinónimo de que algo le está pasando a esa persona que es importante para ti y que a lo mejor es una manera de comunicar eso que pasa desde otro ámbito, ¿no? No sé, yo me inclinaría por la parte analítica, pero con ciertas salvedades. Por ejemplo, has escuchado esto, ¿no? De que si sueñas con alguien de forma constante, quiere decir que está pasando dificultades o que algo le pasó en su vida. Casi como un llamado de auxilio. Casi, pero al mismo tiempo puede ser un llamado de auxilio, pero de nosotros hacia esas personas que soñamos. Como a lo mejor inconscientemente estamos pensando tanto en esas personas que terminamos soñándolas. Y entonces proyectamos nuestro deseo de saber de esta persona como algo le pasó. Voy a escribirle para preguntarle qué le pasó. Está complejo el asunto y supongo que dependerá de cada caso, de cada interpretación que cada uno quiera darle. ¿Tú qué opinas? Pues... ¿Tú qué crees? ¿Que son puertas interdimensionales? ¿Que es una señal divina? No sé, yo creo que es más parte de mi inconsciente, de mi mente. Yo creo que la mente tiene capacidades más allá de lo que nosotros sabemos. Es una manera tal vez de avisarnos. Tal vez no tiene una relación con lo cósmico directamente, pero es una forma de prevenirnos. Una forma de prevenir. De prevenir, de avisar. Como un mecanismo de defensa. Uh-huh. Pienso en el miedo, ¿no? Que el miedo finalmente se desarrolló como un mecanismo de defensa. Habría que preguntar si el sueño también puede manifestarse así, como un mecanismo de defensa. Tal vez inclusive. Dices como un presentimiento de algo que ya intuimos, pero todavía no tenemos el conocimiento racional de eso. Y como te digo, para mí es increíble soñar y te digo que ahí es donde la mente muestra los matices de lo potente que es, lo increíble que es. Y me gusta dejarme llevar en los sueños, me gusta, sean buenos o malos, creo que me gusta irme a acostar y soñar. Siempre trato de recordar mis sueños, me encanta, es algo que realmente disfruto. Ahora, en la cultura pop, ¿cómo está representado esto de los sueños en nuestra cultura? Pues siempre lo relacionan como con algo así como cósmico. La mayoría de las veces que he visto alguna película, siempre como un mensaje del más allá. ¿Hay películas que estén directamente pensadas como sueños? Pienso en una que apenas no hace mucho se volvió muy popular, donde salía Jason Momoa. ¿Cómo se llama? Algo de los sueños, pero no me acuerdo recuerdo ahora. Pero pienso en esa y pienso, por ejemplo, en esta canción que canta Marilyn Monroe, Marilyn Manson. Es que Manson es el de Derbez, ¿no? Sí, Manson es el de Derbez. Marilyn Manson. Sí, la de Sweet Dreams, y que es una canción muy popular. Y hay una película que la utiliza como casi como guión, que tampoco recuerdo ahora, pero la investigaremos y por ahí en Instagram estaremos hablando de ella.
Entonces, Pues ah, esto déjenos sus comentarios sobre sus sueños, cuáles han sido sus sueños más locos, cuáles han sido sus pesadillas, sus miedos, qué es lo que creen ustedes, si los sueños son parte de lo inconsciente, si tienen una conexión cósmica, si tiene que ver algo con el destino, si es un mensaje para prevenir. También en los sueños como una especie de inspiración, ¿no? Pensaba Sí. ahora en Dalí que pintaba, o el Bosco incluso, que pintaban cosas que se les aparecían en los sueños. Incluso ¿Van la Gogh? misma Frida Kahlo, que de repente usaba elementos oníricos o pintaba elementos oníricos en los sueños, igual que Remedios Varo. Entonces, ¿pueden ser también los sueños una inspiración? Cuéntenos y vamos a estar al pendiente de sus comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Sigan soñando, sigan explorando nuevos mundos, disfruten de sus sueños lindos y también de sus pesadillas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cuídense.